Vamos a irnos a la palabra del Señor. Hoy estamos con el tema número 2, que Jesús el judío es Dios. Y vamos a estar leyendo el capítulo 11 de San Juan. Y leeremos el versículo 38. Y dice así la palabra bendita del Señor. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Gracias, Padre. Es un tema, Señor, bastante fuerte y delicado, y el enemigo tratará de querer, Señor, evitar que muchos entiendan esta palabra, por lo cual, glorioso Espíritu Santo, toma el control total de nuestras vidas, de nuestros oídos, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, nuestro espíritu, para que tu palabra pueda quedar clara y fuertemente arraigada en nuestras vidas, en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén. El viernes anterior hablamos de una manera clara cómo los 4 evangelios presentan a Jesús. Decíamos que Mateo lo presenta como rey, que Lucas lo presenta como siervo, Marcos como el hombre perfecto, pero Juan lo presenta como Dios, como Dios. Desde el principio del evangelio de Juan hasta el final, él quiere dejar claro que Jesús es Dios, que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y esa es la razón por la cual él inicia diciendo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y cuando llega al capítulo 21, él dice: estas y muchas otras cosas hizo Jesús, mas estas se han escrito
para que creáis que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Sí, hasta el final, desde el principio al final, Él quiere demostrar que Jesús es Dios. Así que hoy arrancamos con este nuevo mensaje, el segundo. Y en su argumentación, estoy hablando de Juan, el apóstol Juan, en su argumentación de la divinidad de Jesús, Juan habla de 7 señales milagrosas del Señor Jesús. Señales que fueron realizadas anteriormente a su crucifixión y a su resurrección. Porque con su resurrección, Él demostró de manera clara, contundente, que Él es Dios. Se levantó de los muertos. La tumba no pudo retenerlo. Y Cristo vive por los siglos de los siglos. Cristo está vivo. Pero Juan menciona 7 señales que Cristo realizó antes de llegar a la cruz. La transformación del agua en vino. San Juan capítulo 2, del 1 al 12. Fue el primer milagro. Por supuesto, ya hemos hablado de este milagro. Cuando Jesús, al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entre paréntesis, les diría que nunca hagan una boda sin invitar a Jesús. Jesús tiene que ser el primer invitado, más bien el invitado de honor a una boda tiene que ser Jesús. Y fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. A eso dijo María: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Jesús demostró que tenía poder sobre los elementos naturales. Que Él podía convertir el agua en cualquier cosa. Porque el que hizo el agua la puede convertir en cualquier cosa. Estaba demostrando su divinidad. Luego Juan nos relata la sanidad del hijo de un funcionario del rey. En San Juan capítulo 4, versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve. Jesús le dijo: ve. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¡Aleluya! Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo:
tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y él creyó con toda su casa. Gloria a Dios. Luego encontramos la sanidad. Bueno, es importante, porque ahí Jesús demostró que Él puede sanar a la distancia, que para Él no hay distancia. Aquí oramos y alguien puede estar en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Oramos aquí y el Dios de poder llega hasta allá y sana al enfermo. Gloria a Dios. Tenemos testimonios de oraciones que aquí hemos hecho, y la gente está en el hospital, ahí por el teléfono, y sus cuerpos han sido conmovidos cuando el Espíritu los toca, cuando hemos orado con fe. Luego viene la sanidad de un paralítico en el estanque de Betesda, San Juan capítulo 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se quite el agua, y entre tanto que yo voy. Pero observen las palabras de él. Le dijo: Señor, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se quite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, alaben a Dios, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Hasta ahí vamos a dejar esa lectura, porque es bastante larga. Bueno, sigámosla, de todas maneras tenemos el tiempo. Digamos el versículo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Mira, has sido sanado. Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Después vendría el otro milagro, la alimentación de los 5,000. San Juan capítulo 6, del 1 al 14. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de los de Benecer coman. Para que coman un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas ¿qué es esto para tantos?
Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recoged los pedazos para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Aleluya. Que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Siguiente señal: Jesús camina sobre las aguas y calma la tormenta. San Juan 6:15 al 21. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el sol. 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaron a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Encontramos a Jesús caminando sobre las aguas. La siguiente es San Juan capítulo 9, la sanidad de un nacido ciego. Cuando dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Alaban a Dios, hermano. Pero finalmente, hoy vamos a aprender algo que quizás nunca lo hemos aprendido. Sucedió la séptima señal: la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Esa fue la última señal que San Juan nos narra, la última señal. Recordémonos que en Juan capítulo 10 Jesús dijo ser el buen pastor. Él dijo: yo soy el buen pastor. Y cuando él dijo: yo soy el buen pastor, se refería a su deidad, la que fue comprendida con exactitud por los fariseos y los escribas. Quiero que escuchen esto. Ellos, los fariseos y los escribas, entendieron perfectamente que Jesús estaba diciendo que era Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos eran instruidos en las escrituras. Ellos podían comparar lo que Jesús decía con las escrituras. Y por ejemplo, cuando llegamos al Salmo 23, a ver, el Salmo 23, ¿qué dijo David en el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Y eso los judíos lo repetían constantemente: Jehová es mi pastor. Ahora viene Jesús y dice: yo soy. Yo soy el buen pastor. Al que ustedes siempre han estado clamando: yo soy el buen pastor. Ellos sabían perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Ahora veamos Isaías capítulo 40, versículos 10 y 11. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos,
y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Aleluya. Es decir, a las que están delicadas. A eso se refería, a las ovejas que están en un estado delicado. Pero una vez más tenemos la imagen de Dios como pastor. Así que cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor, los fariseos, los escribas sabían perfectamente de qué estaba hablando Jesús. Por eso es que los judíos ya no aguantaron más. Cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor, los judíos ya no aguantaron más. Se lo jugaron todo y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Así le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Estamos en San Juan 10, 24. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Solamente las ovejas creen. Los que no son ovejas no creen. Los que no son ovejas ahorita están en la 2000 no sé qué. Los que no son ovejas en este momento andan tomando. Los que no son ovejas en este momento andan en otras cosas. Pero las ovejas están alabando y glorificando a Dios. Pero aquí está el punto. A pesar de que entendían perfectamente lo que Jesús decía, de quién era verdaderamente Jesús, sabían ellos. Pero más adelante, en el versículo 33, leemos lo siguiente. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Aleluya. En otras palabras, ellos comprendieron que Jesús decía ser Dios. Ellos comprendieron esta verdad, pero no querían creer. Por eso Jesús dio una última señal, de la que vamos a hablar en este momento. Una señal que ellos no podían evadir ni refutar, que los obligaba a tomar una decisión. ¿Cuál era la señal? La resurrección de Lázaro entre los muertos. Casi siempre hemos dado diferentes opiniones porque Jesús tardó tanto en llegar a donde estaba su amigo enfermo. Recordémonos que María y Marta enviaron por él para decirle al que amas está enfermo. Pero la Biblia dice que a propósito Jesús se quedó allí por 4 días. Llegó hasta los 4 días. A propósito. Es probable que algunos de ustedes esta es la primera vez que van a escuchar esta verdad. ¿Por qué Jesús tardó 4 días? ¿Por qué no tardó 3? ¿Por qué no tardó 2? ¿O por qué no tardó 5? ¿Por qué tardó 4 días? Porque cuando el Señor lo resucitó, leemos en Juan 11:17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. Y luego en el versículo 39 dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya,
qué de 4 días? Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de oler un cuerpo descompuesto, humano. Eso es terrible. Penetra hasta lo más profundo del cerebro. Uno se retira del lugar y aquel olor va penetrado en la nariz. A mí me tocó en la guerra civil salvadoreña ver a personas con el cuerpo descompuesto. Dios mío, aquello era insoportable. Y Marta le dice: llene ya, porque es de 4 días. ¿Qué quería decir? Que ya no había esperanza alguna de que pudiera vivir. Ya no había esperanza alguna que pudiera vivir. Sus órganos estaban totalmente ya descompuestos. Riñones, pulmones, corazón, hígado, páncreas, todo estaba ya putrefacto, arruinado. Pero aquí está lo nuevo que ustedes van a aprender esta noche. Según la tradición rabínica, el espíritu del fallecido aún flotaba encima del difunto durante 3 días. Eso es lo que decía la tradición rabínica, que cuando alguien muere, su espíritu queda flotando por 3 días encima del difunto. Por 3 días el espíritu no se va. Recién después de esos 3 días, el espíritu llegaba al Seol, al lugar de los muertos. Hasta después de 3 días, el espíritu llegaba al Seol, al lugar de los muertos, para nunca más volver el espíritu a ese cuerpo. Según esta doctrina de los rabínicos, durante los primeros 3 días había una leve, cierta posibilidad de reavivamiento, de que alguien pudiera volver a la vida en esos 3 días. Pero pasados esos 3 días era totalmente imposible. Y ellos hablaban que el único que podía hacer ese milagro de darle vida a alguien que ya había pasado de los 3 días al 4.º día, solamente era el Mesías. Solamente era el Mesías. Era la evidencia de que era el Mesías. Si le daba vida a los 4 días, era la evidencia, la señal de que era el Mesías. Jesús sabía lo que decía la tradición rabínica, y por eso a propósito esperó 4 días. No llegó al segundo ni al tercero, sino al 4, para poderles mostrar a los fariseos, a los escribas, de que Él era el Cristo, el Mesías. Alaben a Dios, hermanos amados. Entonces demostró Jesús su deidad cuando Él llegó con una voz fuerte, llamó al muerto a volver a la vida. ¿Por qué? Porque Él es la vida, porque Él es la resurrección y porque Él es Dios. Y por eso puedo decir Él en el 25 y 26 de este mismo capítulo, 11:25. Dijo Jesús: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Lo trágico es que los fariseos y los escribas no querían tener esto en cuenta. Aunque Jesús les había demostrado con este milagro que era el Mesías, al volverle la vida a los 4 días, tal como lo decía la misma tradición de ellos. Mas sin embargo tomaron la siguiente decisión que encontramos en el versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y el versículo 53 dice: aleluya. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Tenían toda la evidencia para creer, pero simplemente para ellos aquel Jesús judío no podía ser Dios. Para ellos. Y la pregunta fue: ¿qué haremos? Y esa misma pregunta yo se la realizo a ustedes. ¿Qué haremos? ¿Qué hace usted con Jesús? ¿Qué hace usted con Jesús? Exclama, así como lo hizo Tomás con fe: Señor mío y Dios mío. ¿Cuántos de ustedes pueden decir: Señor mío, Jesús, Señor mío y Dios mío? ¿Pueden ustedes confesar que Jesús es su Señor? ¿Pueden ustedes confesar que Jesús es Dios para ustedes? Esa fue la exclamación de Tomás: Señor mío y Dios mío. Así que usted puede hacer de Jesús su Señor, usted puede hacer de Jesús su Dios, o rechazarlo. O rechazarlo. Rechazar lo que Él dice ser. Es increíble. Pero la respuesta a esta sola pregunta: ¿qué haremos con Jesús? La respuesta a esa sola pregunta no solo decide la clase de vida que yo tengo aquí, sino también la eternidad. La respuesta a la pregunta ¿qué haré de Jesús? Es la que decide qué clase de vida yo llevo aquí. Y ustedes sabrán que no son muchos los que toman la decisión de recibirlo y aceptarlo como Señor y Dios de sus vidas. Es más, tengo que decirlo, pero muchos lo han aceptado como Salvador, pero no como Señor, porque siguen haciendo lo que les da su regalada gana. Y las cosas no se van a hacer como yo quiero o como yo deseo, porque Dios tiene su manera y su forma de hacer las cosas. ¿Qué haremos de Jesús? Solo un Dios eterno puede dar vida eterna. Si para mí Jesús nada más es un nombre, Él no me puede dar vida eterna. Por eso Mahoma no puede dar vida eterna, porque Él es hombre. Por eso Buda no puede dar vida eterna, porque Él es un hombre. Por eso nadie, María no puede dar vida eterna, porque ella es humana. Jesús es el único que puede dar vida eterna, porque Él es Dios.
Si Jesucristo es Dios, quiere decir entonces que la negación de su deidad es totalmente anticristiana. Esto no lo logran entender muchos. Pero si Jesús es Dios, la negación de su deidad es totalmente anticristiana. Señores testigos de Jehová, ustedes son anticristianos. Los musulmanes que nada más ven a Jesús como un profeta, ustedes son anticristianos. Aleluya. Y justamente esto es lo que Juan va a explicar en su primera carta. Aleluya. Cuando dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Cuánto creen que el anticristo viene? Así ahora, dice Juan, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y son muchos en esta época los maestros que han aparecido negando la Trinidad de Dios. Que este va a ser el tema del próximo viernes: la Trinidad de Dios. Porque la Trinidad de Dios es la base sólida de nuestra fe. La base sólida de nuestra fe. Es que no lo entiendo, es que nadie te dijo que la debes de entender. Dios es tan grande e inmenso que es imposible entenderlo en la profundidad de su esencia. Y lo único que tenemos que hacer es adorar. Adorar a Dios. Adorar a la Trinidad. Aleluya. Pero especialmente hoy, el diablo, que el Señor reprenda al diablo, está haciendo todo lo imposible para negar la verdad de Cristo. No entiendo cómo a estas alturas usted puede dejarse engañar. Cuando viene a preguntarme de que si realmente María Magdalena fue la esposa de Jesús, porque está prohibida la violencia, no le saco el cincho y le pego 3 correazos bien dados. Pero si fuera por mi tierra y mis tiempos se los diera, y los tendría bien merecidos por no tener masa gris en el cerebro. Y saber que Jesús vive en esta tierra, fue tentado en todo, pero nunca pecó, jamás se dio a la tentación. Aleluya. Esa persona que me dijo: ¿dónde puedo conseguir el evangelio de María Magdalena? ¿Por qué no lee los evangelios verdaderos que están en las escrituras? ¿Por qué anda buscándole 3 pies al gato teniendo 4? Aleluya. Pastor, es cierto que hasta el día de hoy hay descendientes de Jesús que los cuidan. ¿Quiénes? ¿Quiénes los cuidan? ¿Quiénes los cuidan? Ah, usted no ha leído eso, vaya. ¿O no quieren hablar ahora? ¿Que dónde puedo conseguir el evangelio de Santo Tomás?
No ha leído Mateo, Marcos, Lucas y Juan y quiere leer el de Santo Tomás. ¡Ridículos! Y todo se debe a los falsos maestros que andan enseñando sus porquerías, negando lo que no pueden negar, defendiendo lo que no pueden defender. Les guste o no les guste, Jesús es Dios. Y a nosotros como iglesia no nos va a importar si ellos no quieren creer, nosotros seguiremos creyendo. Amén, Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios. Aleluya. Pero sigan leyendo escuchando a ciertos predicadores que predican cosas sensacionalistas. Porque ese es el problema que tenemos. Que ya Pablo nos había advertido que en este tiempo iba a haber comezón de oír. Y por eso cuando vienen con cosas sensacionalistas, ahí estamos, pero hasta se nos queman los frijoles por estar viendo a esos predicadores. ¿Y saben a quienes me refiero? Sensacionalistas. Nos gusta el sensacionalismo. Nos gusta que se quiten los sacos y que nos soplen. ¿Cuándo Jesús anduvo con esas payasadas? ¿Cuándo Pablo anduvo con esas payasadas? ¿Cuándo Pedro anduvo con esas payasadas? Pero a nosotros nos encanta, nos fascina. Falsos maestros que nos quieren apartar del verdadero y auténtico evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso viene Juan y dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Dijo Juan, así ahora han surgido muchos anticristos. Imagínense ustedes el gran problema que ahora tenemos. Que Jesús no es Jesús. Que pronunciar el nombre de Jesús es lo peor que podemos pronunciar. Porque para estos ingenuos e ignorantes, si no le decimos a Jesús Yeshua HaMashiach, estamos mal. Que Jesús significa caballo. Váyanse al infierno, demonios, porque en ese nombre mis pecados han sido perdonados. En ese nombre mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida. En ese nombre los demonios se van, los enfermos se sanan. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estos falsos maestros atacan a la persona del Señor Jesucristo y quieren disminuir su gloria. Aleluya. Y por eso en el versículo 19, salieron de nosotros, por allá se sentaba uno, y gracias a Dios que no está más, porque bajo de agua estaba engañando al pueblo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Alabado sea Dios. Yo no digo que hay personas por las cuales no se puede orar, buscar,
que en alguna prueba o debilidad se retiran de la iglesia y han de ver como cristianos, buscarlos, restaurarlos en el amor del Señor. Pero hay otras piececitas. Cuando llovía, voy a terminar con esto, cuando llovía, la primera tormenta que caía en el cantón de donde yo era, aquel caserío, en aquella montaña, era alegría para mí. Porque cuando llovía, salíamos con mi primo y mi prima por las orillas de la calle y nos encontrábamos monedas de a 25 centavos, de a 50 centavos, monedas antiguas que el agua traía, se la traía desde arriba y quedaban allí. Pero mi abuelo me decía, todo clavo que mire, recójalo, aunque estén oxidados, yo lo voy a poner para usarlo. Así que yo llevaba una botecito, recogía las monedas a mi bolsa y los clavos ahí. Pero entonces venía y de repente yo traía cosas que me decía mi abuelo, hijo, eso no lo había traído porque eso yo ya lo tiré a la calle. Pero como él me decía que recogiera todo lo que yo era útil, yo recogía pedazos de zapato ahí. Abuelo, mire, tira, hijo, ya eso yo ya lo tiré. O sea, él limpiando y yo trayendo. Ojalá que puedan entender la parábola. Terminemos. Juan, 1 de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Testigos de Jehová. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y como dicen en la misa, palabra del Señor. Póngase de pie, por favor. Esta es doctrina. Esto no es sopa marrucha. Estos son frijoles con arroz y queso salvadoreño. Es increíble, estaba leyendo la dieta de este señor, presidente de Rusia, Putin, que dice que su dieta es frijoles, arroz y vegetales. Jamás come carne. Ahora yo entiendo por qué cuando yo veo carne la detesto. Siento que se me revuelve el estómago. Pero este hombre solamente come carne de pescado, nada más. Es todo lo que come. Y no frita. Estaba leyendo su dieta. Frijoles, arroz, la única carne que come es pescado y muchos vegetales. Y nosotros, como carne en la mañana, hamburguesas en la mañana. En la mañana McDonald's, al mediodía buena burger y en la tarde Burger King. Señor, ¿por qué no nos das un poco de sabiduría, Señor? Y entendimiento. Padre, que puedan entender quién eres, oh Jesús, el eterno Hijo de Dios. Nadie puede eclipsar tu gloria. La gloria que tú tuviste desde antes, la gloria que dejaste cuando viniste a la tierra y la gloria que recuperaste cuando ascendiste a los cielos. En esa misma gloria vendrás de nuevo a esta tierra, y tu iglesia te espera, Señor, para irnos contigo y luego regresar contigo en gloria, Señor.